¿Me oís, chicos? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, fallos de Streamlabs, que ha dado un error, estaba haciendo la cuenta atrás y de repente se ha puesto en cero. Bueno, aquí estamos, para analizar la victoria del Real Madrid 2-1, pospartido en directo, aquí, calentito, ¿eh? Y calentito estoy por el arbitraje, ¿eh? Porque, madre mía, Melero López, menudo arbitraje que se ha marcado en el Bernabéu, con dos penaltis que a mí me han parecido claros, obviamente, que solo en este contexto de Negreira, obviamente, no se pitan. Al margen de su Madrid plano, por momentos, con dificultades, como ya intuíamos que podía tener, y obviamente merecedor de la victoria por ocasiones. El Getafe es un equipo que se le ocurra mucho, ya lo sabemos, sobre todo en lo defensivo. Han hecho un planteamiento de 6 defensas muy bueno, dentro del orden de lo que sabíamos que podía pasar, pero creo que el equipo pues, ha tenido una versión futbolística muy mejorable. Con todo y con ello, aquí decimos todo. Sé que hay algunos que no quieren hablar de arbitraje. Aquí hablaremos del arbitraje, que ha sido malo, y hablaremos de un partido que ha sido bastante errático del Real Madrid. Los que no quieran hablar del arbitraje cuando perjudican al Real Madrid o le benefician o lo que sea, pues es que digamos que están obviando una parte clave dentro de cualquier partido de fútbol. Pero hemos sacado el partido con varios destacados. Al final, lo de Bellingham es una cosa acojonante, porque incluso en un partido donde el chico no está en su modo prime, en su partido idílico, no se le vio cómodo, no se le vio proactivo, no se le vio en ese momento de partido donde, oye, aparece Bellingham y pueden pasar cosas, pero finalmente tiene un idilio con el gol descomunal. Creo que, como dicen en el chat, Kroos fue muy importante su entrada, muy importante. Creo que Rodrigo estuvo muy activo, pero estuvo muy fallón, aunque no paró de intentarlo, hasta tuvo un larguero, fue el que más lo intentó. Y creo que, sinceramente, pues el Madrid ha podido marcar otros 2 o 3 goles más. Es decir, que al final, de un modo u otro, has generado. Pero es verdad que el equipo, y ese fallo defensivo en el gol de Mayoral, bueno, cosas que corregir, mucho que mejorar, dudas ofrece el Real Madrid, pero obviamente prefiero tener dudas ganando y sacando los partidos adelante que perdiendo. Y en un día donde además había un ambiente, ¿no?, con el tema del delantero, al menos en redes sociales, que estaba ahí, Joselu ha marcado gol. Joselu no me parece titular o delantero titular Real Madrid, pero si cada partido tiene situaciones, pues alguna te puede enchufar. Pero bueno, vamos a ir con todo, ¿de acuerdo? Vamos a ir con todo. Vamos saludando gente del chat, tanto en la plataforma morada como la roja. ¿Qué pasa, Español encabronado? Este año tiene muy buena pinta el Real Madrid pleno de victorias. Bueno, creo que los resultados están muy bien, el fútbol en algunos aspectos mejorable. Me ha gustado mucho Brahim. Para mí el rato que le han dejado jugar, 15 minutos, porque Ancelotti creo que lo tenía que haber sacado antes, al igual que sacó a Kroos, creo que tenía que haber metido a Brahim al principio de la segunda parte. La verdad, todo lo que hace Brahim tiene sentido. Aporta cosas, tiene ingenio, tiene rapidez, tiene chispa. A día de hoy, y más con la baja de Vinicius, pues se hace un jugador, ¿cómo lo digo? Pues absolutamente primordial, ¿verdad? Absolutamente primordial. Quiero ver a la gente que sigue diciendo que Kroos no puede ser titular por encima de Camavinga. No, Kroos lo que no puede ser es titular como pivote. Como interior, por supuesto que es un jugador todavía válido, pero yo soy de los que dice efectivamente que Camavinga, Tchouaméni, Valverde y Bellingham tiene que ser el centrocampo titular. Así que estoy aquí, sin tener ni puta idea de fútbol, pero ya te digo yo que el fútbol ahora mismo en el Real Madrid, en el centrocampo, tiene que pasar por esos 4 elementos con lo que puedan aportar, evidentemente, tanto Modric como Kroos, que siguen siendo jugadores con vida muy útil dentro de un margen de rotación equivalente a su experiencia y edad. Brahim debe jugar más, es un jugón de altísimo manejo y calidad. Pues sí. Yo creo que eso lo vemos todos. Y lo que vemos, creo que casi todos, excepto Patino, es que Camavinga tiene que ser titular en este equipo. Yo creo que pocos dudan de la titularidad, ¿verdad?, de Eduardo Camavinga. Claro que puede ser titular en ese medio del campo y sin ningún problema, ¿no? Porque además el centro del campo del Madrid creo que es la zona que más sensación positiva ha dado, la verdad. Creo que ese centro del campo con Camavinga, Tchouaméni, Valverde y Bellingham es el centro del campo titular.
y luego pues puedes rotar, jugar, maniobrar con Modric, Kroos, Ceballos cuando entre. Si no tenemos todas las naves, será horrible ante el Bayern o City, nos va a romper los huesos. Bueno, pues que lo intenten, veremos si es así. Joselu, un gran sustituto de Mariano, pero para titular no da el nivel, más claro imposible, opino exactamente lo mismo. Joselu es un jugador que fuera del área nos genera mucho sufrimiento porque es un tipo que a nivel de pulcritud técnica da para lo que da. En el área ya es otra cosa, es un jugador que ahí puede hacer otras cosas y ser importante dentro de su rango de partido. Dice Mago Fez desde la plataforma roja, se echó de menos a Valverde. Bueno, yo creo que el 11 no estaba mal tirado, pero creo que tenía que haber jugado Brahim por Joselu. Lo de Modric con un equipo tan encerrado como el Getafe no era mala idea. No era mala idea. Pero bueno, Valverde debe ser titular a día de hoy, igual que Camavinga, por supuesto, Tchouaméni y Bellingham. ¿Qué te pareció, Federico, el pájaro, el halcón, ¿no? Ahora, bien, entró y me gustó. Entró muy activo, con ganas. Los cambios surtieron, ¿no? Surtieron efecto. Valverde, Brahim, Kroos. Lo de Álava como lateral, yo creo que es un toque para también Fran García, en cierto modo, porque la verdad, el partido de Fran creo que es mejorable en lo defensivo, creo que a día de hoy le cuestan algunas acciones y tiene que estar un poco más tranquilo, porque es un magnífico futbolista, pero tiene que concentrarse. No es por nada, pero el Real Madrid está teniendo una flor increíble, muy mal jugado, sin calidad. Bueno, pues un abrazo muy fuerte a Chovik. Las ligas se ganan en partidos como este y en otros que eres muy, muy superior y juegas muy bien. Así que yo estoy muy contento, amigo mío. Quedamos en las manos de Arda y Yud. Bueno, de Arda, espérate primero. Espérate primero a ver cómo se condiciona el Real Madrid, que ni siquiera lo hemos visto, hombre. Pero vamos, que yo sé que más de uno tenía ganas que hoy el Madrid, incluso algún madridista creo que hoy quería que el Madrid pinchara, para intentar dar más argumentación a sus argumentos deportivos, ¿no? Que, insisto, están ahí, pero yo siempre quiero que gane el Madrid, jugando mal, bien o regular. Así que los que no querían que el Madrid ganara, pues ahí os quedáis, chavales. Ahí os quedéis y os vaya muy bien. Poco se habla de Modric, ¿no? Bueno, yo creo que Modric ha hecho un partido correcto, ha tenido alguna situación de calidad, pero del centro del campo a mí, de los titulares, Tchouaméni me ha parecido el mejor. Buenas tardes, Miguelín, ¿qué tal? ¿Cómo vas, hombre? Bueno, veo que poquito a poco vais entrando en el stream. Sé que no es lo habitual, en la plataforma morada difícil porque hay mucha competencia de calidad, pero bueno, es lo que hay, no pasa nada. Sí, es una flor que te cagas. 2 penaltis no pitados, 3 palos, pero para ese señor, efectivamente, sí que le parece que tenemos flor. Hombre, no. Mira, te voy a decir una cosa. Para hablar de Flor, por lo menos, lo que hay que ponerse es un poquito a la altura, encima de Jerez del Atleti, macho, pobrecito. Pero de otras cosas no hablamos, ¿no? De lo que ha sacado la Guardia Civil de Negreira, de eso no hablamos. Por cierto, ¿el fuera de juego dónde? ¿Tú lo has visto en algún sitio el fuera de juego? Porque yo no lo he visto. ¿Tú has visto algún plano con rayas y líneas del fuera de juego? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Eh? Pero de los penaltis no decimos nada que se han visto claramente, ¿no? De eso no interesa. De eso no interesa. De eso mejor no hablemos. De eso no hablemos mejor. En fin. Qué cosa más lamentable, ¿no? Ay. No, es uno del Atleti. Estas cosas pasan de vez en cuando. Aquí puede entrar gente de todos los equipos, ¿eh? Pero normalmente entran con ese punto de acidez en el estómago, incómodos, con una situación donde pues ellos esperaban que hoy el Madrid pinchara, pero pues no se ha dado. Ya digo, a mí no me parece patético entrar siendo del Atleti o del Barça, lo que pasa es que hay que entrar con un poquito de rigor y seriedad, ¿no? Con unas capacidades mínimas. Pero bueno, no podemos pedir peras al olmo, ¿verdad? No podemos. Respeten al 14 veces campeón de la Champions. No, olvídate, eso no lo van a hacer nunca porque viene en su ADN. Pero de Negreira seguro que ellos no hablan. De eso no les interesa hablar, de lo que se está haciendo en este país durante años y años, del único club que se ha demostrado que ha estado pagando y que ha estado haciendo absolutamente lo que quieren con respecto al estamento arbitral, de eso no interesa hablar. De las últimas informaciones de lo que ha salido con respecto a Negreira sacado por la propia Guardia Civil y los arbitrajes, eso no interesa. No interesa. Lo estoy comentando, lo de los informes de Negreira, pero eso no interesa. No hay que sacarlo. De eso no hay que hablar.
Un amigo Supra, un amigo del canal, gracias por estar ahí. Ten un magnífico día. Mejor un doble ataque Rodrigo con Brahim. Yo creo que Brahim ahora mismo con la baja de Vinicius se hace importante su presencia. Necesitas un activo más para distraer, para romper líneas, para generar juego en tres cuartos, tener ese punto de celeridad. Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Pero bueno, Ancelotti, por lo que sea, pues lo ve de otra manera. Oye, mientras le salgan los partidos y todo, fenomenal. Bueno, lo digo porque supongo que en Vigo pediréis la cabeza del Barça como club, teniendo en cuenta que el único club que se ha demostrado que ha estado haciendo ese tipo de actividad que ha estado haciendo con respecto al CTA y al vicepresidente, concretamente Enríquez Negreira, durante años y años, pues te recomiendo que veas este hilo un poquito. Funcionamiento del CTA, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Vamos a echar un vistacín. Lo que se desprende de todas estas afirmaciones es que el funcionamiento del CTA parece irregular, con decisiones arbitrarias que no habrían tenido siempre un respaldo deportivo imparcial. Además, no parece tener sentido que Javier Enríquez Romero ni José María Enríquez Negreira hubiesen podido ejercer funciones tan cruciales en la Federación Española, prestando simultáneamente sus servicios al Barça. Pero el Madrid es el que roba. Ya lo sabemos cómo funciona todo eso. Cuando me demostréis que el Real Madrid ha realizado algún tipo de pago hacia el arbitraje español, hacia algún estamento o lo que sea, volvéis al canal y me ponéis cositas. Y ya está, que no pasa nada. De verdad, coño, si es que se tendría que hacer lo que se tiene que hacer. Si fuera el Real Madrid el que ha estado haciendo estas actividades demostradas y publicadas, ¿qué estaría pasando en este país? ¿Qué es lo que estaría pasando? Pues ¿qué estaría pasando? Pues que habría constantemente informativos day to day, día a día, en Roures TV y en otras televisiones y medios acólitos a la Liga. Pero es el Barça, no interesa. Hay que rescatarla y mantenerla a flote. Rueda de prensa de Ancelotti, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde tenemos a Carleto? Yo no le tengo por aquí ahora mismo. Así que mientras tanto, bueno, lo importante, seguimos charlando, ¿no? Pero Mr. Satan me dijo que el Madrid es el trampas, por supuesto. Escucha, 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 escucha. Vamos a hacer un pantallazo de esto, porque esto es una amenaza en público. Así que voy a coger este pantallazo, amigo, y voy a hacer unas consultillas, ¿vale? Voy a hacer unas consultillas, porque esto se puede deducir como una amenaza. Así que lo voy a hacer pantallazo, ¿vale? Y voy a consultarlo con quien hay que consultarlo. Un saludo y te vaya muy bien, ¿vale? Pero un abrazo muy fuerte. Amenazando, colega. Amenazando. Tenemos gente amenazando en el chat del Atlético de Madrid, chavales. Este es el nivel, ¿eh? Gracias a Dios es una minoría. Hay gente del Atlético de Madrid extraordinaria. Mi mejor amigo es del Atlético de Madrid, pero bueno, este tipo de gente a veces uno se la tiene que encontrar. Pero bueno, he hecho pantallazo a este respecto. Tengo tu cuenta por aquí, ¿vale? Así que tendrás noticias a lo mejor. Pensáis que tenéis impunidad. La habéis cagado. Bien. A ver. Sí. Voy a consultar. Pedazos de nutrio, voy a consultar. Muy flojo, Fran García. Necesitamos un lateral izquierdo de garantías como Alfonso Davies. Hombre, es que nada tiene que ver. Nada tiene que ver. No, la foto yo no la he visto bien, pero tengo pantallazo. Tengo la captura de las amenazas públicas que ha hecho, así que lo consultaré. Veremos. ¿Pero por qué salen de la cueva los del Pateti? No, algunos del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene aficionados honestos, buenas personas, y otros que a lo mejor no lo son tanto. Aún le hace la lechita a su madre, dice Georgia. Tiene 19 años. Me da igual la edad que tenga. Con tal de que sea mayor de edad, denuncia y punto, exacto. Primero haré una consulta y luego veremos. No pasa nada. No pasa nada. No voy a tolerar ese tipo de cosas hacia mi persona. Buenas, Jorge, ¿qué tal? Abrazo fuerte. Tiene muchas cuentas. ¿Quién tiene muchas cuentas? Este tipo, el que ha entrado. Pero si eres muy valiente. Transfer Lover. Wola. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo has visto el partido? Bueno, los destacados.
Los destacados de hoy. Mirad, voy a decir Rodrigo por una razón, porque creo que no ha parado de intentarlo. Creo que ha sido el jugador que ha intentado siempre marcar uno para uno. Tchouaméni también, le voy a poner ahí, sin lugar a dudas. Yo creo que hay que poner Rodrigo, Tchouaméni y Kroos, que para mí ha sido clave en la segunda parte. Clave su entrada. Y luego, en lo poquito que hemos visto, Brahim nos ha dejado detalles. Nos ha dejado detalles. Pobre Rodri lo ha intentado de todas maneras. Yo creo que lo ha intentado muchísimo, ha tenido jugadas de mucho talento, pero... No, puedes dar tu opinión, tú ya lo sabes, Frances Lover, eres bienvenido en el canal y puedes dar tu opinión siempre desde el respeto. Luego el problema es que haya gente que entre amenazando por ahí, claro, eso ya es otro nivel, ¿no? Saludos, mi hermano, desde Cuba. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Entonces, hay vida después de Mbappé. Hombre, Ipram, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Hay la vida que hay. Hay lo que hay. Por supuesto que necesitábamos a Mbappé. Por supuesto que si no necesitábamos también un delantero referencial arriba, alguien que nos dé más sostenibilidad en ataque. Pero con esto hay que tirar, tíos. Y con esto hay que competir, con estas armas y apoyar al equipo. Obviamente creo que tenemos mucha calidad, pero sí la Vinicius dependencia siempre ha existido. Hoy no tener a Vinicius te marca mucho. Te marca mucho. Mi mensaje hubiera sido, primero obviamente del árbitro, al igual que en la victoria hablo del árbitro, en la derrota también, y hubiera hablado de un equipo plano, tal y como ha sido el Real Madrid en la primera parte, mejor en la segunda, más dinámico, hemos soltado más rápido el balón y bueno, ahí hemos visto más cosas. El Madrid ha tenido muchas ocasiones, por abrasión. Y hacer jugar a los tres centrales que tienes para todo el año, que, bueno, cosas de Ancelotti, ¿no? Cuando no esté Fran, Álava será el lateral, parece una opción. No hay hinchada, todos se quedan callados cuando el presidente no ficha. Yo creo que cuando... Florentino Pérez, tienes de... Yo creo que todos decimos, ¿no? Cuando el Madrid no ha fichado un delantero, creo que es un error deportivamente hablando, ¿no? O sea, creo que es un craso error, chicos, un craso error. O sea, no hay duda en ese sentido. O sea, es un tema que no. Que no es normal. ¡Hey, Choli, ¿qué tal? Más de lo mismo del equipo, sin trabajar el partido, recibiendo gol como siempre. Fran García no tiene calidad para el Madrid. Yo os recomendaría, mira, Choli, a ti en tu caso te tengo aprecio, te tengo cariño, porque ya nos hemos conocido de tiempo atrás, nos vamos conociendo, ¿no? Por estos lares. Teniendo razón en cosas que dices, que seguro que la tienes, tío, yo te diría disfruta del Madrid. Aunque sea difícil, porque a veces es difícil, ¿eh? La primera parte ha costado, ha sido plano. La segunda yo he visto mejores cosas. Y yo me quedo con lo bueno y con lo malo, con las dos. Y este equipo tiene lo que tiene. Bellingham, Rodrigo, Vinicius, que no me parecen malos jugadores, ¿no? Son muy buenos. Falta un 9, falta un delantero, nivel superior a Joselu. Y creo que tenemos un centro del campo descomunal. Pero hay cosas que corregir y que mejorar. ¿Mejoraremos todas? No. Ya te lo avanzo yo que no. Pero con esto vamos a ir. Esto es lo que hay. Esto es lo que tenemos para competir. Bueno, el Getafe hace su partido, chicos. Yo para mí, el Getafe hace su encuentro, su partido, de perder tiempo, de un poquito de caza, tal. Eso ya lo sabíamos. Yo no me quejo de lo del Getafe, yo me quejo de Melero, que es una mierda de árbitro. Que es insostenible no pitar los dos penaltis que han hecho hoy al Real Madrid, que no es sostenible. Y uno lo ha pitado y lo han anulado el VAR. Munuera desde el VAR, el del VAR. ¿Eh? Ya me huele a campaña con Fran García. Dejen que se adapte bien. Yo no tengo ningún problema con Fran García, lo que me gustaría es que no tenga fallos defensivos. Y al igual que criticamos a Mendy cuando falla, se critica a Fran García también. Yo aquí no tengo... Son los míos todos. Yo les hubiese dado oportunidad a Lunin y hubiera fichado un segundo portero por detrás de Lunin. Yo no. Yo creo que lo de Kepa está bien movido. Pues, Choli, tienes un año largo, tío. Argo... un año difícil para ti. Difícil. Hombre, muchísimas gracias, Burrito PN. Gracias, bienvenido. Hoy en un día raro en la plataforma morada, donde no solemos estar en directo, pero esto es el postpartido. Esto
Esto es lo que definimos línea de análisis, participación de lo que va a ser esta temporada en Madridismo al Día, ¿no? Que haremos los posts tanto en la morada como en la roja, en las dos plataformas. Obviamente, yo os digo una cosa, yo echo de menos a Militao y a Courtois. Yo echo de menos a dos auténticos estandartes del equipo, pero claro, esto que dice Carlos para mí es la manera de verlo. Carlos es miembro del canal, ha visto que me estaba cagando en el árbitro, en Joselu y en todo. Porque cuando el Madrid en la primera parte juega un partido pobre, se dice, pero en la segunda parte hemos podido meter 5. También se dicen las dos cosas. Y es un partido que lo normal, jugando Regulinchi, del 1 al 10 un 5 que ha jugado hoy el Madrid, lo normal es que tú ganes 3-1, 4-1, 5-1. Con las ocasiones que ha tenido el Real Madrid mediante centros, conducciones, tal. O sea, mediante lo que ha generado por abrasión el Madrid, sin jugar un partido estéticamente brillante, ni muchísimo menos, ha podido marcar varios goles. Y hay que recordar que este equipo empató a 0 con el Barça, con nuestro máximo rival junto al Atleti por la Liga, que no es por quitarle crítica al equipo, que el Madrid merece crítica hoy también, aunque haya ganado. Coño, pero joder, que hemos sacado un partido muy jodido. Muy jodido. ¿Qué pasa ahí que os estáis diciendo cositas? No sé, estoy viendo por ahí algo, no sé. A ver, Real Madrid Club de Eventos, en eso vamos a ser los mejores. Hombre, no lo dudes. Para eso también en el estadio hay que facturar, ¿no? Y en esto que dice Caballero Karel, ahora mismo, las próximas semanas, el Madrid tiene que dar uso a Brahim, porque es la opción que tenemos arriba. Brahim, Rodrigo, y tienen que generar desequilibrio con Bellingham y lo que pueda aportar arriba Joselu, que para mí Joselu es lo que es, pero oye, hoy ha marcado su golito. Pero es un jugador que fuera del área es muy limitado. No va a mejorar jugadas, no es un jugador de pulcritud a nivel de talento, porque nunca lo ha sido. Él es un jugador de gol, de área, punto. Un especialista. El recambio de Mariano. Eso es lo que debería ser, José Lu. Pues que hay canales que si dices que la delantera y defensa del Madrid y los fichajes quitando Jude los podría firmar perfectamente el Cádiz, te retiran el carnet de madridista y te banean. Pues aquí eso no va a pasar. Obviamente estoy diametralmente en desacuerdo, Georgia, pero yo a ti ni muchísimo menos te voy a bloquear, amigo, por decir eso. Vamos. Hombre, Jorge, es que es evidente, tío. Brahim tiene que ser un jugador ahora mismo. Sobre todo sin Vinicius, tiene que ser un jugador importante, chicos. Tenemos que meter delanteras con Bellingham, Rodrigo y Brahim. Tenemos que hacerlo obligatoriamente. Es obligación de Ancelotti. Tiene que hacer que eso funcione, sobre todo sin Vinicius, que funcione. Y tiene que ser un recurso durante toda la temporada, porque en ataque vamos justitos. Muy justitos. Aún así el Madrid en ataque muy justito y el Madrid hoy ha podido marcar 4 o 5 goles. Y nos han quitado 2 penaltis. Gracias, 14 Cop. Bienvenido a la familia. No, por dar opiniones respetuosas aquí no se va a banear a la gente. Eso yo lo quiero dejar muy claro. Ahora bien, si entra un tío de X equipo, o sea del Madrid, me entra a amenazar, va a ser baneado y bloqueado. Y veremos si denunciado. Porque es una amenaza lo que se ha hecho de manera pública. Hay que tener mucho cuidado en las redes. Mira, dice Turrero que ha sido una gozada. A ver, ha habido más vértigo, ha habido más ritmo. Kroos creo que le ha dado situación de clarividencia desde el interior izquierdo, que es la posición donde debe jugar Kroos. Y cuando mejor ha funcionado el Madrid es con Kroos y Tchouaméni, que en cuanto ha quitado a Tchouaméni ha perdido el centro del campo en ciertos momentos contra Yené y compañía. Que por cierto, Yené, menudo marcaje individual ha hecho Bordalás con Yené, tú. Madre mía. Bordalás se las sabe todas. Partidazo, Quique. Hombre, King, ¿qué tal, tío? Hombre, todos de 9,5 yo no lo veo, ¿eh? No estoy en tu línea, lo respeto. Esto sí que estoy de acuerdo contigo. Lo de los penaltis ha sido una putísima vergüenza, tío. O sea, cómo le clavan en el segundo, creo que ha sido Yené en la pierna izquierda de Bellingham, es penalti. Y el primero, penalti. Pero se ponen a mirar no sé cuántos fotogramas, imágenes, con tal... Es que, macho, cada situación del Madrid que puedan, la miran en 1001 situaciones. Yo lo flipo, lo flipo. Te podrá parecer más o menos penalti, pero es penalti. Penalti. Penalti, tío.
3 postes, en la segunda parte pudimos hacer 7 goles. Sí, sí, totalmente. Y eso que el Madrid por momentos ha jugado mal. Bordalás es un entrenador, el abuelo es un alineador. Hombre, a ver. Ancelotti, desde luego, no me parece el mejor estratega táctico, pero tampoco me parece un alineador. O sea, me parece un entrenador que a veces es lento, pero que también sabe encontrar muy buenas sinergias entre los equipos. Es un jugador, iba a decir que lo fue. Es un tipo que creo que sabe motivar a ciertos jugadores muy bien. Los jugadores lo respetan muchísimo. O sea, yo creo que Ancelotti tiene muchas cosas buenas y otras malas. Que lo de Carvajal, ¿cómo va a ser penalti? Que Carvajal tiene la mano. O sea, por favor, si está muy por debajo de la altura del hombro, ¿qué me estáis contando? ¿Cómo pueden pensar? Madre mía. ¿Cómo pueden pensar que es penalti lo de Carvajal, tío? Es acojonante. Voy a poner el aire porque yo pensaba que como en Madrid no está haciendo tanto calor. Esto que dice Javier Cico, tal cual, el VAR no interviene salvo si el penal. Es que, a ver, el VAR debería entrar en situaciones manifiestas y evidentes. O sea, te puedo comprar que tú, la primera instancia, la segunda, digas, tal, no sé qué, te lo compro. Pero, coño, que el árbitro ha pitado penalti. O sea, es una jugada tan clara como para anular el penalti. ¿En qué? O sea, vamos a ver. ¿Es algo flagrante? ¿Un error flagrante? ¿Grosso? ¿Grosero? No, ya está. El próximo partido es contra la Real, correcto. Bueno, veo que estáis hablando un poquito de fichajes. A ver, con respecto a Joao Cancelo y Joao Félix, veremos qué tal el tema, cómo funciona. Con respecto a Harry Kane, evidentemente a toro pasado y sin toro pasado, era una muy buena opción para el Real Madrid y absolutamente válido para lo que requería el Real Madrid, que además Kane tiene cositas de Benzema, es un jugador que te baja, que te pasa, que te da asistencias, que te genera, que te construye. Todo por lo que sabemos que estamos haciendo esto por Mbappé 2024. Y yo lo vuelvo a decir. Y yo no quiero hablar de Mbappé, me apetece hablar de nuestro partido, de nuestra competición. Pero el plan del Madrid me da a mí, me huele, me llega que va a ser ese. A expensas de que no renueve. Porque si renueva, obviamente el Madrid tendrá que mirar para otro lado. Yo no sé si ha bajado José Lu. Si ha bajado tanto los 2 últimos años. Yo lo que sí sé es que es un jugador que tiene que ser un futbolista muy específico dentro de lo que es el régimen de rotaciones ofensivas, pero no puede ser el delantero titular en ningún caso. Y por eso el Madrid jugará con Vinicius y Rodrigo. Yo, Beto, no estoy de acuerdo, tío. Yo creo que hay penalti. Pero bueno. De buen rollo todo es debatible. Bueno, todo no. Hay cosas que no. Pero en el fútbol hay muchas cosas debatibles. En tal caso, al final, lo importante es que hemos sacado el partido. Pero vamos. Haaland y un defensa. Ya, pero el problema de Haaland para este verano no era una opción nunca, jamás en la vida. Haaland solo es opción si tiene una cláusula de salida Real Madrid 2024. Y si Mbappé renueva por PSG, supongo que se valorará. En modo opinión. Brahim Díaz hizo buenas cosas. Brahim es muy bueno. Brahim viene de ser titular en todo un Milan de Champions. Viene de ser un jugador clave en el ataque de Pioli en el Milan. Y es un futbolista de nivel internacional. Si Brahim no juega con cierta constancia, es culpa de Ancelotti, porque tienes pocos y tienes que dar participación a todos. A mí me han baneado de un canal de la plataforma morada por dar mi opinión sobre el caso Rubiales. Bueno, pues eso no sé qué dirías, pero si no faltaste al respeto y simplemente dijiste que Rubiales pues es lo que es, que yo creo que más o menos todos estamos ahí, pues no deberían banearte por eso, pero yo qué sé. Ya has tenido un mes para saber que ni Courtois ni Militao podrán jugar. Puedes pedir cedida a cualquier jugador hasta enero, como poco, sin fastidiarte el fair play financiero. Sí, estoy de acuerdo, Georgia. Si es que no es normal no tener el 9 puesto, tener un delantero ahí más. No es normal.
Joselu, bueno, Joselu ha fallado una en la primera parte que me he quedado loquísimo, ¿eh? No sé si era fuera de juego o qué, pero vamos, que él ha tirado como si estuviera activa la jugada. Y ha rematado fatal, ha definido fatal. Pero bueno, luego la segunda la ha hecho bien, pero vamos, a mí no me convence. A mí no me convence Joselu. Yo sé que esto, pues, oye, no, no, no suma en el optimismo, ¿verdad? Pero, ¿qué queréis que os diga, chicos? ¿Qué queréis que os diga? Que ahora Joselu va a marcar 50, o sea, 40 goles, 30 goles. Pues no. Es que tampoco es su función, en realidad. Ha venido para otras cosas. Bueno, ha habido un momento muy lindo que han homenajeado a las subcampeonas del mundo. Teníamos presentes 4 jugadores del Madrid, que eran Ivana, Olga, Teresa y Misa Rodríguez, ¿no? No lo puedo poner por temas de derechos. Tengo que andarme con cuidadito con esas cosas. Si es que José Lu venía delantero suplente, no nos hagamos líos, claro, si yo no me lío. Si es que quien se lía es el Madrid, Mónica. El Madrid es el que se ha liado. Por cierto, no me decís nada, chicos, me corta el pelo. Me corta el pelete, joder. ¿No se me nota o qué? No me decís nada. Buenas, J. Martins, ¿qué tal? Quique, es cierto que el nivel de exigencia en tema de fichajes se ha bajado mucho y esto se ha convertido en acomodamiento y pensar que se gana con el escudo. Yo creo que lo de Bellingham demuestra que eso no es tan así. Yo creo que el problema es que nos hemos marcado nuestra proyección deportiva en forma de fichajes con Mbappé o nada. En eso estamos hasta el 2024. Claro, tío, estilo Cross, pero castaño. Pues yo soy castaño moreno, pues eso. Claro que sí, Jandro. A ver, ¿qué más me contáis, chavales? Tamba, tú estabas en el Bernabéu, me ha parecido leer antes. A todo esto, mañana hay un. Bueno, España-Canadá mañana, que yo lo veo. Hombre, a ver, la familia está capacitada de sacar cualquier cosa, pero se la está jugando también Canadá, ¿no? Uf, madre mía. Pero si sabes que Mbappé es en 2024, tiene más delito que no te traigas un Lukaku. A ver, yo creo que han dejado el 9 libre, mi teoría, opinión, pensando que Mbappé podía ser una oportunidad llegada. Y creo que lo han supeditado todo. Y si no venía Mbappé, pues vamos a tirar con lo que tenemos. Más Bellingham llegando a gol y tal. Y ya en el 2024, si Mbappé no renueva, viene. Esa creo que es la idea del club. Yo creo que Florentino, si ha hecho esto este año, es porque en el 2024 él piensa que está cerrado Mbappé. Porque siempre ha sido el plan. Y Mbappé nunca ha dicho de salir 2023. Él, cuando se filtra la carta que envía a PSG, dice que él quiere cumplir su contrato en el 2024. Hasta 2024 quiere ser jugador del PSG. Ya está. Así os lo digo. Y por eso yo siempre he sido bastante escéptico porcentualmente con respecto a la llegada de Mbappé al Madrid este verano, aún con las infos que tenía la gente. Kepa es muy inseguro, dice Canarito. Bueno, ha tenido una buena intervención, en otra que ha puesto riesgo. Yo no he percibido nada malo ni nada especialmente bueno. El 9 sería para Endrick y si viene Mbappé usaría el 10 probablemente. Puede ser, ¿no? Porque Modric no se fuera. O sea, porque se fuera, perdón. Why not? A ver, vamos a ver. No quiero ser muy pesado con este tema, pero una manera de no irse gratis, entre comillas, Mbappé, es en 2024 perdonando alguna parte de dinero, en vez de cobrar traspaso, condonar parte de una prima de continuidad que le ofreciera el PSG o que le garantizara el PSG. Por ahí alguna cosa. O llegar a un acuerdo con el club para que este se lleve parte del dinero de Mbappé y que a cambio le dejen ir. Cosas se pueden hacer. ¿Qué pasa el portero que sacaba el Chelsea para los penaltis los 2 últimos años? Es lo que hay. Bueno, yo creo que Kepa técnicamente es muy buen guardameta. Y creo que es un portero que tiene experiencia. Y que con la baja de Courtois no ibas a encontrar a nadie como Courtois, tenías que buscar una opción. No, hombre, ha despejado bien, yo creo. Vamos, a lo mejor yo recuerdo así la jugada, ¿eh? Pero vamos, no creo que sea hoy un día para evaluar a Kepa ni para nada bien ni para nada mal. O sea, yo creo que no es un día de evaluación para Kepa. Para Kepa los días de evaluación será cuando le vengan situaciones donde haya que pedirle cosas. En la del gol creo que sinceramente está muy vendido con Mayoral y hace esa intervención y es que el Getafe no ha creado más. Y con los pies al final ha solventado alguna situación. Normal, ni fu ni fa.
Hendrik no va a jugar en el primer equipo cuando venga. Bueno, en el Castilla jugó Rodrigo 3 partidos, Vinicius un poco más. Vinicius jugó más en el Castilla por culpa de Lopetegui, que ese sí que de verdad lo trató mal. Pero yo creo que Hendrik a lo mejor le prueban ya directamente en el primer equipo y ven qué pasa. Hombre, si ven que es una cosa muy hardcore y que el jugador está muy bajo a nivel de rendimiento, a lo mejor. Pero vamos, con Hendrik, calma. El baloncesto es mañana. Mañana. Correcto. Bueno, chicos, espero que todos los que estéis en directo me estéis siguiendo. ¿Vale? Os pediría que le deis follow. Es importante. Así los canales también crecen. Creo que Brahim tuvo buenos minutos, es muy bueno técnicamente y sería bueno probarlo más minutos. Your Tutorials. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que el entrenador de Palmeiras lo ha explicado en alguna ocasión. Es un plan de a poco que llevan con él. Yo tengo bastante confianza en su calidad. A lo mejor me pego el hostiazo, pero a mí me parece un jugador que tiene un flow. Yo creo que en Palmeiras llevan un plan bastante... Déjate de leches y pide que se suscriban. Qué grande, Fran. Suscribíos, chavales. Suscribíos. Vamos ahí. Si os apetece. No, venga, suscribiros. Está guay, hombre. En serio. Yo no sé cómo Ancelotti no le da más confianza a Brahim, con lo bueno que es. Ni yo. Ni yo. Pero es que es un jugador que te mejora las jugadas. Insisto, y viene a ser de ser titular de un equipo que ha competido de manera top en la Champions. Joder, es que... Y tiene experiencia en una liga tan dura como la italiana, tío. Es que no entiendo nada. Y a Ancelotti le gusta la liga italiana seguro. Y habrá visto Brahim lo importante que es en el Milan. Probablemente después de Leo el jugador más importante. Joder. Quique, el próximo mercado es en enero, ¿verdad? Y ahí puede fichar, correcto. Sí. Y el Madrid tiene dos fichas libres porque no hay 9 y no hay 16. Odriozola se fue a la Real. Yo no creo que haya quedado señalado en plan mal, pero tiene que tener cuidado, porque ahora mismo es el lateral titular, con Mendy fuera de juego ahora mismo. Debe cuidarse. Fran García es muy bueno, pero debe cuidarse. En tal caso, la victoria nos da la tranquilidad, el pozo de los partidos de selecciones, que pase con una victoria, con 4 triunfos consecutivos, que el Madrid no suele sumar estos 4 triunfos consecutivos. Siempre el Madrid hace algún piñazo en estos inicios de temporada. Y el Madrid está con 12 puntos, tíos. Estamos ahí, más, mejor o peor, pero lo vamos sacando. Insisto, y hoy el Madrid jugando regulinchi, regular, mal la primera parte, decente la segunda, ha sacado el partido ante un Getafe que es un equipo muy correoso en defensa, muy cabrón. Es un equipo jodido. Y le hemos podido meter 5 goles hoy al Getafe, con 2 penaltis incluidos que para mí tenía que haber pitado. Quique, una valoración sobre el proyecto de baloncesto, una alta y 4 bajas, es acojonante. Vale, esta me gusta. Por cierto, en un ratito tenéis partido de básquet que yo haré postpartido en el canal. Haré mi análisis del primer partido del Real Madrid. Chus Mateo 2.0, 23-24. A ver qué tal. A mí me gusta el equipo, ¿eh? A mí me parece que Campazo vale por 4, te digo. Campazo es top 3 de bases de Euroliga. Tienes Campazo, tienes Chacho, Alocen tercer base del equipo. Que para ser tercer base, si te sale bien, Alocen tiene mucha calidad. Habrá que ver porque lleva mucho tiempo lesionado. Con respecto a Yul, como combo war, aún te sigue valiendo. A eso le sumas Rudy, Fabián, Abalde, Gesson ya y Musa. Deck como píldora 3 y 4. Aunque Gesson ya puede ayudar en el 4. Yabusel, Poirier, Tavares y Ndiaye. Yo creo que es una plantilla con 10-11 efectivos que están bien. Que están bien. O sea, decidme un quinteto mejor. Decirme un quinteto mejor. Campazo, Musa, Gesonja, Deck, Tavares. Un quinteto mejor. Uno mejor. A ver si encontráis algún quinteto en Europa mejor que el del actual campeón de Europa. Y eso que a mí me hubiera gustado que hubiera llegado un 4, 4 y medio y un tirador puro. Pero oye, chico, no creo que haya ningún equipo perfecto. Y yo ya sabéis que he sido crítico con Chus cuando ha tocado. Y con el equipo, y con los jugadores. Y hombre, Musa es muy bueno.
Podemos hablar de Yanan, lo que sea. Yanan Musa ha sido de los jugadores más valorados de la última Euroliga, cuidado. Hola, Quique. A Fran García le falla mucho el control de balón habitualmente, ¿no crees? Tiene que mejorar la precisión, pero no por un tema de talento, sino mental. Es de coco. Le veo, a veces Ana Paula y yo vemos a Fran un poco flan, un poquito nervioso. Creo que es normal, primer partido en el Bernabéu con la camiseta del Madrid, experiencia, necesita experiencia. Ancelotti lo sabe eso, ¿eh? No le va por eso a tal, porque sabe que tiene que crecer. Madrid. Hostia. Hola, Madrid. Joder. Hola, chicos, ¿qué tal? Saludos. Chao. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo vas? Esa entrada ha sido pletórica, es una máquina. Qué manera de entrar, chavales, qué manera de entrar en un directo. Joder, con qué energy. Nada, es que ahora vamos a ver el básquet. Musa para partidos grandes no. Hombre, que no aparece en partidos grandes. Me acuerdo yo en un clásico con prórroga donde fue bestia lo que hizo. Que fue clave, con jugadas fundamentales en el clásico, creo que era de Euroliga, vamos, en el Wizzing. Te digo un partido. Y creo que contra el Partizan en alguno también. Te ha entrado por detrás, eso es roja directa, por lo menos. ¡Ojo! ¡Vamos, esa suscripción! ¡Grande, Georgia! ¡Grande! ¡Grande! ¡Vamos! Ya sabéis que lo estáis viendo en rotación, así. Va pasando. Todos los subs de la plataforma morada de Twitch estáis dentro del sorteo mensual de una camiseta. ¿Vale? Entonces. Y los miembros de YouTube también están dentro del sorteo de una camiseta cortesía Fútbol Lufo como esta. Mirad, la camiseta de la verde amarela. Está guay, ¿no? Está guay, tíos. Está guay. A mí me mola. A mí me parece que está bien. Así que nada. Echa la publi, ya está. Estoy de acuerdo en que Musa en los partidos grandes de verdad se perdió. Bueno, hombre. Dejadme a Yanan tranquilo, ¿eh? Dejadme a Musa tranquilo. Tengo ahí su camiseta del año pasado. Hay que hacer que este canal siga, es muy bueno. Hombre, Fran, en eso estamos, tío. Gracias. Marcando el pectoral, Quique. Bueno, pues porque Transferlover no me has conocido en mis años mozos. Ahí sí que tenía un buen pectoral de verdad y no la mierdecilla que tengo ahora. Ay, estoy hecho un desgraciado. Ay, tengo que hacer más boxeo. Cuando hago boxeo me siento... Tío, el boxeo... Ahí veis el saco, ¿no? Se ve un poquito. Ahí detrás. Saco de boxeo, tío. Le pegas... Mola. Mola. Mónica dice, a ver si me toca la próxima, hombre. Yo espero que en los próximos meses te toque, Mónica. Porque además ya eres veterana de guerra del canal, tío, que eso también hace. Cuando seas cuarentón hablamos, no me queda tanto. Así que todavía me queda un poquito, pero vamos, tampoco tanto. Cómo pasa la vida rápido, ¿eh? Bueno, no voy a hablar de eso que me deprimo. Bueno, pero si eres un jovenzuelo, Quique. Bueno, no tan jovenzuelo, amigo. No tan jovenzuelo. Bueno, a ver, vamos a mirar cositas así. Por cierto, ha sido una auténtica locura la repercusión que ha tenido la información que hemos dado en Madridismo al día con respecto a Rikke Sibeke, la ex del Everton, central internacional de Dinamarca, que sería objetivo del Real Madrid femenino de cara a esta misma temporada. Aunque, como os dije en esa información, y lo digo aquí para los que seguís el canal de manera detallada, no he dicho que esté fichada en ningún caso, como se explica en el vídeo. Es la jugadora que se valora, pero el Madrid no ha dado ese impulso para ficharla todavía. Por parte de la jugadora no hay problema alguno. Se ha desvinculado, se ha despedido sus compañeras, excompañeras, todo del club, del Everton. ¿Vale? Aprovecho... ¿Dónde? ¿Qué es ella y en Pomé? ¿Dónde? Pásame enlace. Pero si dicen que yo me invento las cosas, la gente. Es broma. No voy a jugar con eso, que tal y como está Twitter últimamente, tío, con el tema de los insiders y tal, como para tocar mucho la fibra con eso. No, pero es verdad que con el femenino la gente sabe que siempre hemos sido respetuosos. ¿Ella o en Pomé, no las dos? Sí, no, pero tío, ¿que dónde has visto la info? Me refiero, que esa info, o sea, lo de Maelis en Pomé nosotros lo hemos comentado, lo del interés de hace mucho, pero digo, si ha habido alguna actualización, alguna cosa, dímelo, porque hago vídeo de eso enseguida. Enseguida me pongo a hacer vídeo. Bueno, pues muy bien, chicos, ¿eh? Muy bien. Rudiger se ha caído en la celebración del gol. Bueno, Rudiger
Rudiger es, en fin, pura golosina. A ver, en el primer gol, por ejemplo, es verdad que ha estado mal intentando cerrar esa jugada y con respecto a la celebración no me he fijado, pero está loquísimo. Loquísimo para bien, está. CR es el crack. ¿Qué piensas del primer gol del Madrid? Mira, yo no he visto lo de las líneas. Lo que se ha evaluado, entiendo, es lo del fuera de juego. Y entiendo que está en línea. Entiendo. Yo entiendo que por eso se aplica esa situación. Ah, sí, bueno, lo de Maëlys Mpomé y Maël Lagrar de 2024 lo he dicho. ¿La mano de quién? La mano de Rudiger es involuntaria. ¿O te refieres a la de Yene? ¿O te refieres a la de Yene? No sé a cuál de las manos te refieres. Si te refieres a la de Yene, yo creo que el árbitro, en este caso, el gol tiene preferencia siempre. En esa situación hay una mano, pero justo precede y hay un gol después. La de Rudiger. Ah, vale, ya vamos ahí, ¿no? La de Rudiger me parece involuntaria. Me parece involuntaria. Y entiendo que lo que se ha evaluado al final, en esa situación, entendiendo que esa mano es involuntaria, que lo es, y no hay duda, se da continuidad a la jugada. Y se entiende que Yené habilitaría a Joselu. Quiero entender yo. Que a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Pero vamos, es como al menos yo he interpretado esa jugada. Luego también hay gente que piensa que no hay penaltis a los jugadores del Madrid en ninguna de las circunstancias. Oye, pues ya está. ¿Cuál es mejor, Mpomé o Lagrar? Yo creo que Mpomé tiene un techo más alto y actualmente Lagrar es quizá más completa. Hombre, si hablamos de manos, podríamos hablar de la de David Soria, que por cierto, esta jugada no ha quedado tan clara. La de David Soria a mí me genera algunas dudas. Pero bueno. Para mí el segundo es claro y el primero también, dice Transfer Lover. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Yo creo que ha sido un partido de mucha polémica, que al árbitro se le ha escapado un poquito de las manos, que casi nos jode el partido, que al final lo hemos podido sacar. Eso es lo que yo pienso del partido y de la polémica. Lo que dijeron es que el golpe en la mano de Yené habilitaba a Joselu por venir de un rival. No. Eso está... Pero previamente hay un centro donde Yené con Joselu están ahí. Yo creía que se refería a esa jugada. Pero sí, la mano obviamente habilita a Joselu. Tened en cuenta que yo cuando hago un partido en directo, que comento con los miembros del canal de la plataforma roja, yo en ese momento no escucho la narración del partido. Me ahorro a Carlos Martínez. Aunque lo escucho de fondo un poco, pero muy de fondo. Porque hay mucho trajín, mucho ruido y estamos comentando y tal. Pero vamos, que a mí me parece dos situaciones de penalti totalmente punibles. Una situación de Soria que me genera dudas. Pero si las narraciones, el penalti a Caigan y que decirle los penaltis, ¿ves? Sí. Y se ve que es penalti porque le golpea realmente en el apoyo, en la pierna de apoyo a Bellingham, por parte de Yené. El pero pincho para mí es gilipollas, dice Transfer Lover. A ver, a mí Carlos Martínez me parece técnicamente un buen narrador, poquito ya pasado, pero claro, es evidente que, como todo el mundo sabe dentro del gremio, donde yo incluido he trabajado como comunicador durante mucho tiempo, sabemos que es del Atlético de Madrid. Se dice y no pasa nada. No hay problema. Creo que el Barça está pagando a los árbitros, por eso no los pitan. Yo lo que digo es que el Barça no paga directamente a los árbitros, no compra, no soborna mediante pagos a los árbitros. Lo que el Barça ha estado haciendo parece ser, y ahí tenéis la última noticia que ha salido con respecto a lo que ha dicho la Guardia Civil del Negreira Barça Gate, es que, desde luego, aquello de buscar la imparcialidad que nanay. Y que los informes arbitrales nanay. Eso es lo que ha dicho. A ver qué pasa con Álava. A ver qué ha hecho Álava. ¿Qué ha hecho el David? A ver, espérate, que le ha pegado un galleto a... ¡Ay, va! Pero madre David. Pero menudo cachetazo le ha dado. Pero mira, ¡ay, hombre! Vamos, Brahim. Brahim es como un baby, claro, le ves ahí, es como un niño, pero tiene mucha calidad. Yo ya cuando estaba en el Madrid antes era un jugador que me gustaba ver, siempre me ha gustado mucho.
Vaya leche que le pega, tío. Pero esto es mucho del David. El David cuando va a recibir a los jugadores, así a los nuevos y tal. A Bellingham también le ha cogido la cara cuando ha metido gol. De loquetes, tío. De loquetes. Pero te digo una cosa, ¿eh? Te digo una cosa. Yo con Álava me voy a la guerra. Álava es un jugador made in Real Madrid. Por cierto, Gastón ha tenido una acción súper fea con Bellingham cuando este estaba con el público fuera del campo. Y Bellingham luego se ríe. Es un cachondo, ¿eh? Bellingham es un fenómeno. Está en el día que no juega bien, te marca gol. Si es que es un jugador decisivo para el Real Madrid. Tiene algo, tío. No sé. Tiene un flow. Tiene un rollazo Real Madrid, Jude Bellingham, que me encanta. ¿Para qué no vamos a engañar? Yo estoy muy contento con Bellingham, aunque juega fuera de su posición. Pero es que el tío lleva 5 goles en 4 partidos. ¿Cuántos jugadores del Real Madrid han empezado en sus primeros 4 partidos marcando 5 goles? Y goles muy de ratón también, de delantero, tío. Es increíble. Es un futbolista espectacular. E insisto, hoy el partido de Bellingham no ha sido un gran partido en lo futbolístico. Si no lo hizo CR7, nadie, efectivamente. Mario Lores, Negreira League. Pese a ello, 3 puntos, Bellingham, jugador diferencial. Por eso decís, no, porque este verano el Madrid se ha tocado el ombligo. Que el Madrid ha fichado a Bellingham. Que luego sí, José Lu es lo que es. Pero el Madrid ha fichado a Bellingham. Y luego gente como Brahim, como Fran, Güler, que está por ver, que es un melón. Un melón que todavía el Madrid no ha abierto es el de Güler. No sabemos qué puede hacer. No sabemos qué puede hacer. Lo que es una pena es que el Madrid no tenga un Harry Kane, tío. O un Víctor Osimhen. O hasta un Kolo Muani. Esa es la pena, que el Madrid no pueda verlo. Ya nos digo otro. Pero aunque no hubiera sido ese, otro delantero de nivel importante en Europa, que lo sabía. Pero como estamos solo en línea Mbappé, RQR Mbappé, Focus Mbappé. Bueno, Georgia, tranquilidad. Estamos ahí arriba, 12 puntos arriba. Y habrá que jugar un poquito mejor. Pero el equipo también en los partidos anteriores ha tenido momentos que no ha jugado mal. Pero en las ligas tú ganas partidos que juegas mal, que juegas regular, que juegas bien. Este tipo de partidos con un Getafe que se te adelanta a lo tonto por un error defensivo, porque el Getafe poquito más en ataque ha hecho, poquito más. Tú ahí tienes que sacar el partido como sea, ante un equipo que se encierra con 6. Y lo has sacado. Y lo has sacado cuando aún no te han pitado penaltis. Y has podido meter 5 goles a un Getafe que es de los equipos mejores a nivel defensivo de España. O sea, creo que hay que poner mérito. Ojalá que Güler sorprenda. Si ya le sumas Güler, le sumas Brahim, a Vinicius y Rodrigo, oye, macho, ahí más Bellingham, que es un todoterreno descomunal, cuidadito. Pero tenemos que verlo. A lo mejor en el club piensan que Güler puede ser un acompañante brutal para Rodrigo, Vinicius y Bellingham, y por eso no han fichado a nadie. Y piensan que Güler también puede armar goles, generar mucho. Estamos ante una situación que no sabemos. Porque lo de Güler es un melón por abrir que no sabemos qué repercusión va a tener en el equipo. Por cierto, hoy estaba con el resto de compañeros en la bocana de vestuarios viendo los últimos minutos. Mendy, Ceballos, que también es otro jugador que nos va a dar mucho en el medio. Bueno, hay cositas. Vamos a mirar el lado bueno de las cosas, por cierto. Película que recomiendo muchísimo, con Robert De Niro y con Bradley Cooper, ¿no? Y Jennifer Lawrence, si no me equivoco. A ver, estos partidos los ganas con el Castilla y Álava, Kroos y Rodrigo deberíamos. No. El Barça 0-0 contra el Getafe. Mejor ejemplo, imposible. El City el otro día... ¿Visteis el partido que sacó el City en el minuto 90 y tantos contra no sé qué equipo de la Premier? El City, que es obviamente a día de hoy el campeón de Europa y el mejor equipo de Europa, mejor que el Madrid. ¿Y visteis lo que le costó sacar ese partido? Que hay partidos que se te ponen tontorrón, y los tienes que sacar. Tú has generado por H o por B ocasiones, centros, últimos pases, pero has generado mediante situaciones más o menos directas muchas ocasiones. El Madrid tiene que haber marcado 4 goles. Bueno, pero cuesta igual en todos los sitios. En todos los sitios cuesta. Hay que sacar los 3 puntos y no es fácil. Creo que le quitáis valor. Creo que le quitáis valor al Real Madrid. Y yo, ya sabéis que no soy Made in Real Madrid Televisión. He sido muy crítico con Florentino con el tema del 9, del delantero y de Mbappé.
Pero hoy el partido que se arma a Kroos, por ejemplo, la gente no lo está hablando. El partido de Kroos hoy, hay momentos que es brutal. Como interior izquierda, que es donde tiene que jugar. El pivote es Tchouaméni. Y Kroos tiene que jugar en esa posición. Cuando le meta Ancelotti tiene que jugar de interior, no de pivote. Jamás. Nunca. 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 En fin. 5 goles hemos podido meter a uno de los mejores equipos defensivos de España. Jugando mal la primera parte y jugando decente la segunda. Bueno, habrá que ver lo bueno. Hay que ver lo bueno y lo malo. Yo en la vida me enseñan a mirar lo bueno y lo malo. Y eso es lo que hago. Mirar las cosas buenas del equipo y las cosas malas. Porque el Madrid tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Y me han cabreado hoy? Sí. ¿Me han alegrado también? Sí. Pues nada, chicos. Voy a ir haciendo la raid. Que va a jugar el Madrid de básquet y tengo que ver el partido. A ver, os voy a dejar con el Gigi. Mandadle un saludo, ¿vale? Venga, chicos. Atentos al canal, que se viene el vídeo, se viene post partido de básquet. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Subs, seguidores, miembros, a todos. Gracias de verdad. A la Madrid. Chao, chao. Estamos ahí, haciendo esa raid.